derritiendo el hielo. Capítulo 2. Harry mantuvo su mano izquierda en el bolsillo de su túnica, jugando distraídamente con la carta rota de Sirius como si quisiera estar seguro todo el tiempo de que permanecía allí. También lo ayudó a dejar de prestar atención a los comentarios que se decían a sus espaldas. Todavía estaba masticando los restos de su almuerzo, casi listo para encontrarse con Daphne en la biblioteca. Se tragó el último trozo de carne que comió e intentó quitar el olor potencialmente desagradable con el jugo de calabaza. Después de terminar su bebida, Harry se levantó del banco y se puso su bolso en el hombro, dirigiéndose hacia la biblioteca. La hora del almuerzo era un momento bastante tranquilo del día, y el gran comedor no estaba tan lleno como durante el banquete de bienvenida o incluso el desayuno. Había algunas personas de diferentes casas sentadas aquí y allá, ya sea porque habían terminado su día, lo que significaba que ya podían disfrutar del fin de semana, o porque se estaban preparando para sus últimas clases de la semana. Incluso con la distracción en su bolsillo, Harry todavía sentía las miradas en su espalda mientras atravesaba el gran comedor, en dirección a la salida. Supongo que tendré que acostumbrarme, pensó. La perspectiva de hablar con su padrino esa noche era uno de los pocos aspectos positivos de su vida en ese momento. Después de llegar al primer piso y caminar por el pasillo, Harry llegó a la entrada de la biblioteca. Se hizo a un lado cuando alguien salió de ella, para dejar espacio a un pequeño grupo de Hufflepuffs de segundo año. Casi recibió un gracias de uno de ellos antes de que vieran quién era el que les permitía pasar primero. «Creen que estoy tratando de robarle la gloria a Cedric», pensó Harry antes de abrir la pesada puerta de madera y entrar al único lugar del castillo al que nunca hubiera pensado que entraría voluntariamente y sin Hermione a su lado. La señora Irma Pince estaba sentada en su escritorio, como de costumbre, supervisando quién entraba a su biblioteca. Harry la saludó con un pequeño movimiento de cabeza. Ella le devolvió el gesto mientras se presionaba un dedo sobre los labios, recordándole que permaneciera en silencio mientras permaneciera en su pequeño reino. Harry asintió con la cabeza nuevamente y comenzó a caminar por la biblioteca, mirando a su alrededor en los callejones laterales para encontrar a la chica de Slytherin con la que se suponía que debía encontrarse en algún lugar allí. La biblioteca de Hogwarts era un lugar enorme. Aunque a Harry le resultaba difícil calcular su tamaño real debido a las numerosas estanterías que había por todas partes, no tenía ninguna duda de que la sala en sí podía rivalizar con el campo de Quidditch en cuanto a superficie. Sonrió con sorna al imaginarse volando en la saeta de fuego entre esas estanterías. Estaba seguro de que a Madame Pince le daría un infarto si eso sucediera. Decidido a buscar a Daphne en la zona dedicada a pociones, Harry abandonó el callejón principal y entró en uno de los laterales, buscando la sección donde era más probable encontrar a la chica de Slytherin. La biblioteca estaba prácticamente vacía. Durante su búsqueda de Daphne, Harry se topó con solo media docena de estudiantes, algo sorprendido de que Hermione no estuviera entre ellos. Por lo general, así era como ella comenzaba su fin de semana. Después de unos minutos más de caminar entre las numerosas estanterías, Harry finalmente llegó a la sección de pociones. Sonrió al darse cuenta de que tenía razón. Daphne estaba sentada en uno de los sillones de aspecto cómodo, justo al lado de la ventana. La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal. El sonido, Harry tuvo que admitirlo, era algo relajante y se adaptaba perfectamente a la biblioteca. Grendras, la saludó, susurrando su apellido. A pesar de pasar junto a Madame Pince justo en la entrada, estaba seguro de que si se atrevía a hablar más alto, ella aparecería justo detrás de él, ordenándole que abandonara la biblioteca. Potter, respondió también Daphne en un susurro. Su atención estaba centrada en un libro que sostenía sobre sus rodillas. Sobre él había un pequeño trozo de pergamino, probablemente para escribir notas. En una mano sostenía una pluma y mordía suavemente la punta. Harry se sentó junto a ella en un sillón vacío y colocó su bolso sobre una mesa frente a él. Sacó el libro de texto de pociones y hojeó sus páginas, buscando la tarea del profesor Snape. La encontró después de unos segundos y la colocó sobre la mesa mientras escondía el libro de texto en su bolso. Entonces, ¿qué debería buscar? Le preguntó Harry después de releer la breve descripción de la poción en la que se suponía que debían trabajar. Prueba a hojear el libro de texto de primer año, le dijo Daphne, señalando uno de los libros que estaban sobre la mesa. Ya he hojeado el de tercer año, le informó. Y estoy a mitad del segundo año. ¿Algún progreso? He marcado algunas pociones que parecen prometedoras, dijo, mordisqueando suavemente su pluma. Aunque todavía no estoy segura de ellas.
sobre todo de la parte de que nuestra poción se puede encontrar en las casas de los ancianos. Harry asintió con la cabeza en señal de comprensión y tomó el libro de texto de primer año. Siguiendo el ejemplo de Daphne, comenzó a revisar las pociones que habían aprendido durante el primer y segundo semestre en Hogwarts. Cada vez que leía la descripción de una poción, la comparaba con la información que habían recibido de Snape. Creo que he encontrado algo, anunció después de casi una hora de estar sentado en silencio y leyendo. Daphne levantó la cabeza para mirarlo con una ceja enarcada, aparentemente sin creer que hubiera logrado hacer eso después de tan poco tiempo. ¿Lo haces ahora? Muéstramelo, dijo. Harry le entregó el libro de texto, señalando con el dedo la poción sobre la que acababa de leer. Daphne aceptó el libro y comenzó a hojear la descripción de la poción. ¿La poción somnífera? Le preguntó Daphne. Frunció el ceño, contemplando la propuesta de Harry. Debo admitir que no tenía esa en mente durante las clases, comentó, asintiendo con la cabeza lentamente mientras comenzaba a ver la razón detrás de la decisión de Harry. Aunque me parece demasiado obvio, agregó después de unos segundos. ¿Por qué? Preguntó Harry, inclinándose sobre el apoyabrazos para mirar el texto del libro. Señaló con el dedo la descripción de la poción. Mira, coincide perfectamente con la descripción de Snape, dijo, moviendo el dedo a lo largo de las líneas del libro de texto. Se vuelve de color púrpura oscuro cuando se prepara correctamente y los sanadores pueden usarla fácilmente para ayudar a sus pacientes a conciliar el sueño rápidamente. Además, si alguien tiene problemas para conciliar el sueño, esta es una solución perfecta y no tiene efectos secundarios peligrosos. Y es una versión más débil de la poción de los muertos en vida, dijo Daphne, asintiendo con la cabeza lentamente, entendiendo la razón detrás de las palabras de Harry. Y también hay una poción muy similar que usan los sanadores. La poción para dormir sin sueños. Pero creo que deberíamos compararla con las otras posiciones que he marcado. Solo para estar seguras, añadió, poco acostumbrada a que alguien las superara en lo que se refiere a deberes. Desde su primer año en Hogwarts, Daphne y Hermione estaban en una guerra imaginaria en cuanto a notas. Cuando se hizo de conocimiento público, Fred y George incluso empezaron a hacer apuestas sobre quién tendría las notas más altas. Como quieras, dijo Harry, recostándose en su sillón. Tomó las notas de Daphne y las comparó con el contenido del libro de texto de primer año. De hecho, la poción somnífera no estaba en su lista, pero aún así marcó otras dos pociones que estaban en el libro que sostenía. No creo que el antídoto para venenos comunes se pueda encontrar tan fácilmente en las casas de personas mayores, argumentó Harry con una de sus sugerencias, leyendo la descripción de la poción en el libro de texto de tercer año. Y no es violeta oscuro, sino verde azulado, observó, señalando una breve oración en la descripción. Daphne resopló ante eso, enderezándose en el sillón. ¿Sabes siquiera cuál es el color verde azulado? Preguntó ella, lanzándole dagas con la mirada. Harry se rió levemente, rascándose la nuca. ¿No es morado? Sugirió, sin estar seguro de haber acertado. Daphne resopló de nuevo. Tienes suerte. El verde azulado es una mezcla de azul y verde, le informó, tachando el nombre de la poción de su trozo de pergamino. Harry rió suavemente una vez más, sacudiendo la cabeza. Ahora tenemos que preparar una explicación de por qué creemos que la poción somnífera es la poción correcta, le informó, guardando los libros de texto irrelevantes. ¿Decir que es el único que coincide con la descripción no será suficiente?, sugirió Harry. Daphne comenzó a negar con la cabeza incluso antes de que él terminara de hablar. No, replicó ella. Quiero decir, es importante que la poción coincida con la descripción de Snape, pero honestamente me sorprendería si decir todos los puntos concuerdan fuera suficiente para permitirnos preparar esta poción, dijo Daphne, mirándolo por encima de sus notas. Harry gimió fuertemente, golpeándose contra el respaldo del sillón. Se secó la cara con las manos, parpadeando furiosamente un par de veces. Ánimo, Potter, dijo Daphne después de ver su reacción. Estoy casi 100% segura de que hemos logrado un progreso mucho mejor que cualquier otro en nuestra clase. ¿Incluso Hermione?, replicó Harry en tono de broma, ganándose un pequeño bufido de la chica de Slytherin. No creo que ella esté dispuesta a pasar tiempo con Crabbe fuera de clase, respondió Daphne. Su sonrisa habitual era un poco más notoria. Pero eso no le impedirá trabajar en esta tarea, replicó Harry. Como si fuera una señal, la extraña pareja escuchó un pequeño jadeo proveniente del callejón principal de la biblioteca.
Ambos giraron la cabeza en esa dirección para ver quién era lo suficientemente imprudente como para perturbar el silencio que reinaba en el reino de Madame Pince, solo para encontrar a Hermione parada allí, con 2 o 3 libros apretados contra su pecho. Los estaba mirando desde la distancia que los separaba. Sus labios formaban una O. Harry tragó saliva mientras intentaba levantarse del sillón que estaba ocupando, pero Hermione resultó ser más rápida. Se dio la vuelta y desapareció detrás de las numerosas estanterías, destruyendo cualquier posibilidad de que Harry la encontrara en el laberinto que era la biblioteca. Aún así, eso no le impidió levantarse de su sillón. «No te molestes», susurró Daphne detrás de él, deteniéndolo en seco. Harry se giró para mirarla, solo para ver que su atención estaba nuevamente centrada en el libro. Tal vez se sintió engañada al verte estudiar con otra persona, pero tiene que aprender a aceptarlo, comentó con un pequeño dejo de burla en su voz. Harry enarcó una ceja ante eso. «Es mi amiga», protestó, haciendo que Daphne levantara la cabeza. Al igual que él, una de sus cejas también se alzó. «Estoy seguro de que para un Slytherin es un concepto extraño, pero ella es importante para mí», continuó, alzando ligeramente la voz. La mirada de Daphne se endureció ante sus palabras, y sus ojos comenzaron a lanzarle dagas heladas. A diferencia de su primera conversación en la Cámara de los Secretos, Harry se negó a temblar. Después de todo, se enfrentaba a cosas mucho más peligrosas que la chica sentada frente a él. «¿En serio?», le preguntó. «¿Se han vuelto a hablar? Porque creo que he visto algo completamente diferente durante el desayuno de hoy». Tal vez si los dos hubieran aterrizado en Hufflepuff, ella todavía estaría a su lado, dijo Daphne con veneno. Harry apretó los dientes. ¿Es tu novia o algo así?, preguntó antes de que Harry pudiera decir algo en respuesta. ¿Qué?, preguntó incrédulo, sorprendido por su pregunta. ¡No! Es como mi hermana. Entonces, una vez más, no te molestes, Potter, respondió Daphne, todavía mirándolo con enojo. No tengo ningún deseo de interferir en tu pequeño triángulo amoroso, pero si tus supuestos amigos están dispuestos a abandonarte sin problema, entonces no deberías molestarte en tratar de mantener esta amistad, dijo, haciendo una comilla en el aire sobre la última palabra. Porque, aparentemente, nunca existió realmente, añadió, recostándose en su sillón. Entonces, tal vez tu capacidad de percepción por encima de la media no sea tan buena como te gustaría creer, replicó Harry, usando sus propias palabras en su contra. Porque tanto Ron como Hermione son mis mejores amigos. ¿Son o eran?, preguntó Daphne, sin dejar de mirarlo con enojo. Porque seguro que no hizo falta mucho para que empezaran a ignorarte o incluso a odiarte, Potter. Antes de que Harry pudiera pensar en una respuesta, sintió un suave golpecito en el hombro izquierdo. Se dio la vuelta rápidamente, esperando ver a Hermione de pie detrás de él. Sin embargo, no podía estar más equivocado. Sus ojos se encontraron con la mirada pétrea de Madame Pince. La intensidad de su mirada se vio amplificada por la sombra que proyectaba su ridículo sombrero. Sus labios estaban apretados en una línea apretada y su expresión era una máscara similar a la que Snape siempre usaba. «Fuera», dijo simplemente, mirando a Harry. Era 1 centímetro o 2 más alta que él, aunque, en esa situación, parecía una docena de centímetros o más. Harry inclinó la cabeza y comenzó a recoger sus pertenencias, arrojándolas a su bolso. «Tú también», dijo Irma, dirigiendo su mirada hacia Daphne. La chica de Slytherin se enderezó antes de recoger también sus cosas. Los dos comenzaron a salir de la biblioteca, sintiendo aún la mirada pétrea de Madame Pince en sus espaldas. Caminaron en completo silencio. Un eco de sus pasos los acompañó durante todo su recorrido por el callejón principal. Después de lo que pareció una eternidad, salieron de la biblioteca y desaparecieron detrás de la pesada puerta de madera. Después de llegar a la gran escalera, ambos comenzaron a caminar en direcciones separadas. Daphne se dirigía de regreso a las mazmorras y Harry caminaba hacia el 7º piso, regresando a la torre de Gryffindor. «Para tu información, Potter», gritó Daphne sin darse la vuelta para mirarlo. Harry se detuvo en seco, pero se negó a darse la vuelta también. «La amistad no es un concepto extraño para mí», dijo antes de bajar las escaleras furiosa y regresar a la sala común de Slytherin. Harry no respondió de ninguna manera. «Tonterías», dijo Harry después de llegar al retrato de la dama gorda. El cuadro no dijo nada mientras se alejaba, revelando un agujero en la pared. Inclinó la cabeza y lo atravesó, entrando en la sala común de Gryffindor.
Allí estaban sentados algunos de sus compañeros de curso y algunos de los de años más antiguos, la mayoría reunidos frente a la chimenea. Ron y Hermione estaban sentados allí, inmersos en lo que parecía ser una conversación acalorada. Ginny los acompañaba, al igual que Fred y George. Neville y Dean estaban sentados a unos metros de ellos, aunque también parecían ser parte de la conversación. Sin embargo, tan pronto como lo notaron entrar en la sala común, todo el parloteo se apagó. Harry los miró uno a uno, pensando en las palabras de Daphne. ¿Podría ser que su amistad no significara para ellos lo mismo que para él? Una dolorosa comprensión se apoderó de su corazón después de unos segundos. Si no fuera así, no lo abandonarían tan fácilmente, pero estarían a su lado, como él siempre lo había estado para ellos. Pero, tal vez, tanto Ron como Hermione tenían una comprensión diferente de la amistad en general. Ron tenía hermanos, y Hermione siempre parecía estar más interesada en los libros que otras personas. Tal vez para ellos, no era tan importante como lo era para él. Tal vez Greengrass tenía razón, se preguntó con tristeza. Tal vez nunca existió, después de todo. Harry se acercó a la chimenea, negándose a mirar a ninguno de sus compañeros de casa, y vació el bolsillo izquierdo de su túnica. Observó cómo los pequeños trozos de la carta de Sirius se desvanecían en llamas. Miró el reloj que estaba en la pared más alejada de la sala común. Tenía más de 7 horas antes de que su padrino quisiera hablar con él. Decidiendo que descansar un poco sería una buena opción, Harry se dio la vuelta y comenzó a dirigirse al dormitorio de los chicos. «¿Estuviste con la reina de hielo hoy?», gritó Ginny, haciendo que Harry se detuviera en seco. Su tono sonaba acusador. Lentamente se dio la vuelta para encarar al pequeño grupo de Gryffindors. Aparentemente, Hermione decidió que era información demasiado importante como para no compartirla con los demás. ¿Eso fue lo que hizo que finalmente me reconocieran? ¿Que haya pasado tiempo con alguien que no eran ellos cuando no querían tener nada que ver conmigo? ¿Y? Preguntó Harry, sin entender qué tenía de malo. Ron resopló al oír su pregunta y sacudió la cabeza. Primero hiciste trampa para entrar al torneo, ¿y ahora estás pasando el rato con las serpientes?, comentó Ron, levantándose del sofá que compartía con Hermione. Tal vez deberías haber acabado en Slytherin. Al parecer, serías bien recibido allí. ¿Te has golpeado la cabeza por algo?, preguntó Harry con incredulidad. Por si no te has dado cuenta, Snape nos ordenó hoy trabajar en parejas en una tarea. Parejas mixtas. Le recordó. ¿O ya te olvidaste de que tenías que trabajar con Malfoy? ¿O que se supone que Hermione debe trabajar con Crabbe?, le preguntó Harry, señalando con el dedo a su amiga de pelo tupido. Ella miró hacia otro lado, negándose a mirar a Harry a los ojos. Y el propio Snape nos ha dicho que deberíamos trabajar en esta tarea no solo durante las clases o no lograremos completarla a tiempo. Bueno, lamento que Greengrass y yo hayamos decidido dejar de lado las diferencias de casa y empezar con esta tarea. Prefiero hacerlo lo antes posible y no verme obligado a concentrarme en las pociones con la primera prueba casi encima de mí, dijo furioso, ganándose otro resoplido de Ron. Harry giró la cabeza para mirar a Hermione. Las palabras de Daphne todavía resonaban en su mente. ¿Es eso realmente lo que te hizo finalmente reconocerme? ¿Que estaba estudiando con alguien que no eras tú? Harry sacudió la cabeza con incredulidad cuando Hermione una vez más se negó a mirarlo a los ojos. Sin decir otra palabra, se dio la vuelta y comenzó a subir las escaleras que conducían al dormitorio de los chicos. Después de llegar a la habitación, Harry se arrojó a su cama, negándose a reconocer a Seamus, que ocupaba su propio colchón. El chico irlandés también decidió ignorarlo, lo que le vino muy bien a Harry. Se arrastró hasta su cama, escondiéndose detrás de las cortinas que lo rodeaban. A pesar de querer descansar un poco antes de hablar con su padrino, Harry sabía que no podría irse a dormir a una hora tan temprana. En su lugar, sacó el mapa de los merodeadores que estaba escondido de forma segura dentro de su bolso. Durante unos minutos, Harry simplemente se quedó mirando el pergamino vacío en lugar de activarlo. Un pensamiento repentino cruzó por su mente, instándolo a sacar la foto de su padre y sus amigos. Como siempre era el caso, sonrió levemente al ver la interacción entre los 3 merodeadores. Juro solemnemente que estoy tramando algo bueno, susurró, tocando el mapa con la punta de su varita y pronunciando intencionalmente las palabras equivocadas. Su sonrisa se hizo más amplia cuando leyó lo que aparecía en la página previamente vacía. Al señor lunático le gustaría aprobar la honestidad del señor Potter, pero ese no es el propósito de este objeto. Harry rió débilmente.
Todavía le costaba entender cómo alguien tan respetuoso de las reglas como el profesor Lupin podía ser miembro de los merodeadores. Al señor Colagusano le gustaría advertir al señor Potter sobre expresar en voz alta tales intenciones. La sonrisa de Harry se desvaneció de sus labios. Deseó que hubiera una manera de borrar a Pettigrew del mapa. Al señor Canuto le gustaría alentar al señor Potter a deshacerse de la varita en su trasero y comenzar a vivir la vida. Harry tuvo que apretar los dientes para evitar reírse con todas sus fuerzas. Al señor Cornamenta le gustaría pedirle al señor Potter que le entregara este pergamino a alguien más gracioso. Harry releyó la última frase varias veces, sintiendo que se le empañaban los ojos. Después de unos segundos, las declaraciones de los 4 merodeadores comenzaron a desvanecerse, dejando solo una página en blanco. Entonces, el profesor Lupin no mentía cuando dijo que este mapa insultaría a cualquiera que desee leerlo sin saber cómo, dedujo, recordando la vez en que Snape intentó obligar al mapa a cooperar. El joven mago parpadeó un par de veces para deshacerse de las lágrimas que comenzaban a acumularse en las esquinas de sus ojos. Tomó la foto de la despedida de soltero de su padre y la miró, sintiendo una vez más que la sonrisa se abría paso en sus labios. «Te prometo que voy a joderlo todo», susurró, tocando una vez más el mapa vacío con la punta de su varita. Esta vez, los mensajes eran diferentes. Al señor Mahoney le gustaría preguntarle al señor Potter por qué cree que es necesario usar un lenguaje tan grosero para hacer daño. Sí, ese es el profesor Lupin, comentó Harry en su mente. Al señor Colagusano le gustaría, Harry ni siquiera se molestó en leer el mensaje de Pettigrew. Al señor Canuto le gustaría chocar los 5 con el señor Potter. Al señor Cornamenta le gustaría tomar una pinta con el señor Potter, ya que parece ser el tipo de hombre que busca. Siempre y cuando lo jure solemnemente. «Harry», gritó alguien tímidamente desde la habitación. Harry rápidamente escondió la foto de los 3 merodeadores y escondió el mapa debajo de las sábanas. «¿Estás ahí?» «Sí», respondió. Unos segundos después, alguien asomó la cabeza por entre las cortinas que separaban su cama del resto del dormitorio. Era Neville. «¿Qué pasa?», preguntó Harry, negándose a mirar al otro chico. «Yo solo quería decirte que no deberías tenerles rencor», dijo Neville, nervioso, tragando saliva. «Ron y Hermione, quiero decir. Ellos simplemente no saben cómo lidiar con esta situación, ¿sabes? Pero lo resolverán tarde o temprano». «Créeme, Neville, yo mismo no sé cómo afrontar esta situación», respondió Harry, jugando con su varita. El otro chico asintió lentamente con la cabeza, en señal de comprensión. «Te creo, ¿sabes?», dijo después de unos minutos de silencio incómodo. «Me refiero a que no pusiste tu nombre en el cáliz», aclaró Neville después de ver una expresión de desconcierto en el rostro de Harry. «Gracias, Neville», respondió Harry, mirando finalmente al otro chico. «En realidad, eres uno de los pocos», añadió. Neville asintió con la cabeza lentamente. «Creo que más gente te cree, pero tienen miedo de decirlo en voz alta, para ser sincero», comentó, mirando al suelo con algo en su rostro que parecía vergüenza. «Creo que ese es el caso de Hermione». «Entonces, ¿por qué me ignora?», replicó Harry, esperando que el tímido chico le diera las respuestas que tanto deseaba. «No me ha dicho ni una palabra desde que el cáliz me eligió y solo me reconoció hoy cuando me vio estudiando con Greengrass. Entiendo que las chicas son diferentes a nosotros, pero estoy bastante seguro de que eso no significa que me crea». «Entonces, ¿de verdad estuviste con ella hoy en la biblioteca?», preguntó Neville, cambiando de tema de repente. Harry sacudió la cabeza y suspiró en voz alta, sin creer que él también lo iba a acusar de algo. «Sí», confirmó con los dientes apretados. «Como dije antes, acordamos trabajar en esta tarea hoy después de clases, no es gran cosa», resopló. «No es eso lo que quise decir», replicó Neville, reconociendo el tono ofendido de Harry. «Es solo que, quería advertirte», dijo, provocando que Harry enarcara una ceja. «¿Por qué es una Slytherin?», preguntó incrédulo. Tuvo que admitir que le sorprendió ver a Neville negar con la cabeza. «Entonces, ¿por qué? ¿Escuchaste cómo se ganó el título de Reina de Hielo?», preguntó. Harry solo negó con la cabeza. Creía que se debía a la actitud fría de Greengrass hacia los demás, aunque nunca le dio mucha importancia. Después de unos segundos, se dio cuenta de que era extraño que todos comenzaran a llamarla por ese título recientemente.
Neville miró hacia atrás como si temiera que la infame chica de Slytherin estuviera detrás de él, esperando que dijera una palabra incorrecta. Hay un rumor, ya sabes, del año pasado, susurró, ganándose una risa de Harry después de escuchar su tono conspirador. Se dice que sucedió aproximadamente al mismo tiempo que la lesión de Malfoy, y es por eso que nadie le prestó tanta atención. Pero escuché a algunas chicas chismorrear sobre que un Slytherin de un año mayor, Marcus Flint, acorraló a Greengrass y quería, ya sabes, se quedó callado, permitiendo que la implicación se asimilara. Los ojos de Harry se abrieron mientras conectaba lentamente los puntos. ¿Y qué pasó después? Preguntó, sin saber si realmente quería saber la respuesta. Neville, una vez más, miró a su alrededor para asegurarse de que Greengrass no estuviera detrás de él. Se dice que ella lanzó un encantamiento de congelación sobre él, pequeño pedernal de Flint, susurró Neville. Harry lo miraba con los ojos muy abiertos, procesando lentamente la información. Después de unos segundos, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios, que Neville imitó rápidamente. No pasó mucho tiempo antes de que los dos chicos se echaran a reír. ¿Hablas en serio?, preguntó Harry, todavía riéndose de la información que acababa de escuchar. Neville asintió con la cabeza, sin poder recuperar aún el control de su cuerpo. Después de pensarlo durante unos segundos, Harry se dio cuenta de que Marcus Flint había estado caminando de forma un tanto extraña durante la mayor parte del primer semestre del año anterior. ¿O tal vez era solo su imaginación? No estaba seguro. Eso es lo que he oído de Lavender y Parvati, respondió Neville después de calmarse un poco. Harry volvió a reír. Eso sin duda le vendría bien, comentó en voz baja. ¿Cómo es ella?, preguntó Neville de repente. Harry se encogió de hombros. No lo sé. Para ser sincero, no he hablado mucho con ella, pero parece ser normal, respondió después de unos segundos de duda. Definitivamente no es lo que hubiera esperado de una Slytherin, añadió, ganándose un gesto de asentimiento de Neville. Bueno, puedo decir lo mismo de mi compañero, para ser honesto, comentó Neville, rascándose la nuca. ¿Con quién estás emparejado?, preguntó Harry, dándose cuenta de repente de que realmente no sabía la respuesta a esa pregunta. Blaise Zabini, ya sabes, el tranquilo, le informó Neville. Harry asintió con la cabeza. Tengo que decir que él también está bien. Siento un poco de pena por Ron y Hermione, para ser sincero. No me gustaría terminar trabajando con Malfoy o Crabbe. Lavender tampoco la pasa bien, para ser sincero. Está trabajando con Parkinson, dijo Neville, provocando que Harry gruñera profundamente. Pensándolo una vez más, realmente tuvo un golpe de increíble suerte al ser emparejado con Greengrass. ¿Ya descubriste tu poción? Creo que sí, respondió Harry, enderezándose en la cama. Creemos que es una poción para dormir. ¿Y tú? Neville negó con la cabeza antes de responder. Tenemos algunas ideas, o mejor dicho, Zabini las tiene. Ya sabes, no soy muy bueno con las pociones, pero no pudimos hacerlo antes de que Snape nos despidiera. Pero deberíamos resolverlo pronto. Harry asintió con la cabeza. Mira, Neville, no quiero ser grosero ni nada, pero ha sido una semana bastante larga y me gustaría mucho descansar un poco, dijo después de un momento de silencio. Oh, no, no te molestes, no es un problema, respondió inmediatamente el otro chico, retrocediendo y saliendo de las cortinas de Harry. Oye, gritó Harry antes de que Neville desapareciera por completo. El otro chico se dio la vuelta de inmediato. Gracias. Lo digo en serio. Neville le sonrió levemente. No es gran cosa, Harry, respondió antes de desaparecer detrás de las cortinas. Harry permaneció allí inmóvil, escuchando los sonidos que provenían del dormitorio. Esperó pacientemente, mirando de vez en cuando su reloj. No confiaba lo suficiente en sí mismo como para irse a dormir. Tenía miedo de dormir durante la hora en que Sirius quisiera contactarlo. Así que permaneció allí acostado, mirando distraídamente el techo, escuchando cómo los demás, uno por uno, se iban a dormir. Después de que Merlin supiera cuánto tiempo faltaba, Harry miró su reloj. Faltaban 5 minutos para la 1. El único sonido que provenía del dormitorio eran los suaves ronquidos de los otros chicos, pero Harry no pudo identificar cuáles eran. Rápidamente tomó el mapa del merodeador. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno, susurró mientras observaba cómo el mapa cobraba vida y mostraba todo Hogwarts. Pasó algunas páginas del mapa hasta llegar a la torre de Gryffindor, queriendo asegurarse de que la sala común estuviera vacía. Dejó escapar un suspiro de alivio cuando vio que no había nadie allí.
Lentamente, se levantó de su cama y salió del dormitorio. Aunque el mapa no mostraba a nadie cerca, Harry seguía caminando con cautela por las escaleras, evitando hacer ruido. Lo último que quería era explicarle a alguien de su casa lo que estaba haciendo junto a la chimenea en medio de la noche. «¿Sirius?», susurró, mirando alrededor de la sala común, pero no recibió ninguna respuesta. Harry pasó junto al sofá que solía estar ocupado por Ron y Hermione ese mismo día. En realidad no debería haberse sorprendido cuando notó una copia de El Profeta sobre un apoyabrazos, justo al lado del lugar donde solía sentarse su ex mejor amigo. Lo recogió y encontró la foto de él mismo. Harry Potter y la Copa de los Tres Magos. Harry Potter, de 12 años, sospechoso de participar en el torneo de los Tres Magos. Sus ojos están llenos de fantasmas de su pasado y trata de contener las lágrimas, puso los ojos en blanco y arrugó el ejemplar de El Profeta, sabiendo muy bien que no encontraría ni un solo dato exacto sobre sí mismo, tal vez salvo su nombre. Lo arrojó a la chimenea antes de sentarse en uno de los sillones vacíos. Mientras observaba cómo las llamas devoraban el papel, un extraño sonido llegó a sus oídos, proveniente de la chimenea. Harry frunció el ceño antes de inclinarse más cerca. Después de unos segundos, unas cuantas chispas y pequeños trozos del periódico fueron lanzados al aire, acompañados de un sonido de resoplido. Observó durante un rato cómo la madera y las brasas de la chimenea cambiaban lentamente de disposición, formando una cara. Después de unos segundos, Harry se dio cuenta de que era la cara de su padrino. Sus ojos se abrieron ante la vista. «¿Sirius?», preguntó incrédulo. Se ajustó las gafas para asegurarse de que veía bien. «¿Cómo?». «Hola, Pronxlet», lo saludó Sirius, sonriendo de oreja a oreja. «No tengo mucho tiempo, Harry, así que déjame ir directo al grano. ¿Pusiste o no tu nombre en el cáliz de fuego?». «No», exclamó Harry, sorprendido de que su padrino le hiciera esa pregunta. «SHHH», Sirius lo hizo callar. Harry tardó un segundo en darse cuenta de que no estaba tan callado como se suponía que debía estar. Miró a su alrededor con cautela, asegurándose de que no hubiera nadie con él en la sala común. Tenía que preguntar, se justificó Sirius. «Ahora, cuéntame sobre ese sueño tuyo. Mencionaste a Colagusano y a Voldemort, pero ¿quién era el tercer hombre en la habitación?». «No lo sé», respondió Harry vergonzosamente, sacudiendo la cabeza. «¿No escuchaste ningún nombre?». «No», dijo, negando con la cabeza una vez más. Voldemort le estaba dando un trabajo que hacer, algo importante, recordó Harry. «¿Y qué fue eso?», preguntó Sirius. «Él me quería a mí», dijo Harry después de pensarlo durante unos segundos. «No sé por qué, pero iba a usar a este hombre para llegar a mí. Quiero decir, fue solo un sueño, ¿no?». «Sí», susurró Sirius lentamente, como si no estuviera seguro de cuál debería ser la respuesta. «Es solo un sueño. Mira, Harry, los mortífagos en el mundial, tu nombre saliendo de ese cáliz, no son solo coincidencias. Hogwarts ya no es un lugar seguro», habló rápidamente. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Harry sacudiendo la cabeza. «Lo que digo es que el mal está dentro de estas paredes, Harry. Igor Karkaroff era un mortífago, y nadie deja de ser un mortífago», enfatizó. «Luego está Barty Crouch, un corazón de piedra que envió a su propio hijo a Azkaban. ¿Crees que alguno de ellos puso mi nombre en el cáliz de fuego?», preguntó Harry, comenzando lentamente a comprender la implicación oculta tras las palabras de Sirius. «No tengo ni idea de quién puso tu nombre en ese cáliz, Harry, pero quien lo haya hecho no es tu amigo. En este torneo muere gente», reveló. Harry sacudió la cabeza antes de que Sirius terminara de hablar. «No estoy preparado para esto, Sirius», protestó. «No tienes elección, Harry», susurró Sirius débilmente. «Tienes que mantener cerca a tus amigos, Harry. Ron y Hermione siempre deben estar ahí para ti. No los rechaces en ningún momento». «Me temo que ya es demasiado tarde para eso, Sirius», murmuró Harry. Miró hacia atrás y escuchó algo que provenía de las escaleras que conducían a los dormitorios. «¿Qué quieres decir?». «Ron y Hermione no creen que yo no haya tenido nada que ver con mi participación en este torneo», explicó Harry. «Y ahora, simplemente, me ignoran. Para ser honesto, prácticamente todo Hogwarts cree que hice trampas para entrar». «¿De verdad no hay nadie que te crea?», preguntó Sirius con preocupación en sus ojos. Harry estaba a punto de confirmarlo cuando recordó su conversación anterior con Neville. Y recordó a Greengrass. «Hay dos personas», respondió después de unos segundos de silencio.
Neville Longbottom y Daphne Greengrass de Slytherin. ¿Greengrass? Preguntó Sirius, queriendo asegurarse de no haber oído mal. Harry asintió con la cabeza en señal de confirmación. Así que sobrevivieron, murmuró para sí mismo, pero Harry lo escuchó de todos modos. ¿La conoces? Preguntó sorprendido. Sirius negó con la cabeza. Conozco a sus padres. Para ser sincero, hay muchas posibilidades de que conozca a los padres de la mayoría de tus compañeros, Harry, respondió Sirius. Especialmente si sus padres son magos o brujas. ¿Qué quisiste decir cuando dijiste que vivieron? Es una historia para otro momento, Harry, respondió Sirius, sacudiendo la cabeza. No rechaces su amistad, Harry, ni la de Longbottom. Espero que no lleguemos a eso, pero me temo que no podrás sobrevivir a este torneo por tu cuenta. Por cierto, antes de que me olvide, Remus te manda saludos, dijo Sirius, sonriendo suavemente. Harry levantó la cabeza al oírlo. Espera, ¿has tenido noticias del profesor Lupin? Preguntó esperanzado. Sirius asintió con la cabeza lentamente. ¿Cómo está? Remus es un desastre ahora mismo, susurró. Se queda conmigo, pero apenas hablamos entre nosotros. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Preguntó Harry. Una vez más, giró la cabeza al oír el eco de los pasos en la escalera que conducía a los dormitorios. Ahora no es el momento, Harry, susurró Sirius, que también oyó los pasos. Basta con decir que, si las cosas van bien, nos veremos pronto. Ahora vete. Ordenó. En cuanto dijo estas palabras, la leña y el carbón de la chimenea volvieron a su posición normal. ¿Con quién estabas hablando? Harry escuchó la voz de Ron a sus espaldas. Se dio la vuelta para mirar a su antiguo amigo. ¿Qué? Preguntó él a su vez, fingiendo que no sabía de qué estaba hablando. ¿Quién dice que estaba hablando con alguien? Escuché voces, protestó Ron, cruzando los brazos sobre el pecho. Quizás te lo estés imaginando, sugirió Harry, recostándose en el respaldo del sofá. No sería la primera vez, añadió. Ron resopló ante eso. Probablemente solo estés practicando para tu próxima entrevista, comentó, haciendo que Harry pusiera los ojos en blanco. Con eso, Ron se dio la vuelta y subió las escaleras, encaminándose de nuevo al dormitorio. Harry observó su figura alejarse hasta que el otro chico llegó a la parte superior de la escalera. Cuando estuvo seguro de que se había ido, se dio la vuelta para mirar una última vez la chimenea, esperando que Sirius estuviera allí de nuevo. Desafortunadamente para él, lo único que había en la chimenea eran las brasas. Capítulo 3. Hola, Harry, lo saludó Neville, sentándose junto a él en un banco de la mesa de Gryffindor. Harry asintió distraídamente con la cabeza. Su atención estaba centrada en la copia más reciente de El Profeta. Para su sorpresa, el artículo principal no era sobre él, sino sobre el profesor Lupin. Era la única razón por la que el periódico le había llamado la atención, aunque a medida que continuaba leyéndolo, empezó a lamentar cada vez más su decisión. Su rostro se estaba volviendo cada vez más pálido mientras devoraba las líneas de texto mientras su desayuno permanecía intacto en su plato. En la portada estaba la foto de Mahoney con la mayor colección de mentiras que Harry había visto jamás en un solo lugar. ¿Has visto a este hombre? El hombre de la fotografía, que a primera vista parece amigable y simpático, es, de hecho, un criminal peligroso. ¿Habéis leído bien, mis queridos lectores? El ex profesor de Hogwarts es un criminal peligroso. Ahora bien, quizás se estén preguntando cómo se le ocurrió a esta periodista hacer tales acusaciones y por qué las presenta recién ahora. Permítanme explicarles. Remus John Lupin, de 34 años, hace un año comenzó su carrera como profesor de defensa contra las artes oscuras en el Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería. La junta de directores aprobó su solicitud y el 1 de septiembre, R.J. Lupin comenzó a dar clases a sus hijos. Al principio, todo parecía ir increíblemente bien. Los niños estaban fascinados con el nuevo profesor educado y tranquilo. De hecho, muchos lo llamaban el mejor profesor que habían tenido. Teniendo en cuenta que esas declaraciones venían de los propios estudiantes, es casi imposible pedir mayores elogios durante el primer año de trabajo, ¿no? Lamentablemente, como hemos descubierto, la actitud amistosa de R.J. Lupin hacia los estudiantes y otros profesores no era más que una farsa. Como seguramente todos recordarán, hace más de un año, el famoso asesino en masa, Sirius Black, huyó de Azkaban. Ahora, se preguntarán por qué es importante eso. Me apresuro a explicarlo.
Gracias a numerosas fuentes anónimas, este reportero ha descubierto que Sirius Black, Remus John Lupin, James Potter y Peter Pettigrew eran amigos íntimos durante su estancia en Hogwarts. Se dice que todos eran como hermanos desde su primer año, hasta la graduación. Sin embargo, eso no impidió que Sirius Black traicionara a James Potter y a su esposa, Lily, con ya sabe quién, lo que resultó en la muerte de la joven pareja casada hace 13 años. Luego, asesinó brutalmente a su segundo amigo, Peter Pettigrew. Como estoy seguro de que todos recuerdan esta historia, solo quedó un dedo detrás del pobre chico. Esto nos lleva a la pregunta más importante de este artículo. ¿Dónde estaba R.J. Lupin cuando ocurrieron esos hechos? Algunos pueden sugerir que se escondió del asesino en masa, aunque hay algunos hechos interesantes que sugieren lo contrario. Después de las muertes de Potter y Pettigrew, Lupin no apareció por ningún lado hasta que decidió revelar su identidad al mismo tiempo que Black escapaba de Azkaban. Y empezó a enseñar en Hogwarts, nada menos. Algunos pueden decir que es una coincidencia, pero este reportero cree lo contrario. Una persona de Hogwarts, que pidió permanecer en el anonimato, nos informó que sospechaban que Lupin estaba ayudando a Black a superar a los dementores y entrar en Hogwarts. Ahora bien, puede que os preguntéis por qué intentó hacer eso. La respuesta es sencilla. Harry James Potter. Así es, queridos lectores, no han leído mal. El objetivo de Black era terminar lo que había empezado 12 años antes con su traición a la familia Potter. Permítanme recordarles que cuando ya saben quién fue derrotado, Black perdió todo, y lo único que lo mantuvo en pie durante todos estos años fue su sed de venganza. Y ahí es donde entra R.J. Lupin. Si bien es especulativo si estuvo involucrado en la fuga de Black de Azkaban, no hay lugar para la discusión de que ayudó a su viejo amigo a entrar en Hogwarts y, finalmente, al mismísimo Harry Potter. Y se confirma que los dos estaban tratando de matar al niño que vivió. Los dos viejos amigos, reunidos por su común deseo de venganza, se enfrentaron a un simple niño. Si bien sabemos con certeza que el señor Potter salió con vida de esta peligrosa confrontación, otro hecho interesante salió a la luz. Es decir, Remus John Lupin es un hombre lobo no registrado. Lamentablemente, han leído bien, queridos lectores. El profesor de defensa contra las artes oscuras del Colegio Hogwarts de Magia y Hechicería era, y sigue siendo, un hombre lobo. No hay duda de que si estuviera registrado, la junta de directores no le permitiría estar tan cerca de nuestros niños. Solo podemos estar agradecidos de que no haya ocurrido nada peor, aunque estoy bastante seguro de que hubo muchas oportunidades para que ocurriera un desastre. Este reportero le pidió al ministro de Magia, Cornelius O'Fudge, un comentario al respecto. Lamentablemente debo admitir que no sabía nada sobre la condición de Remus Lupin. El hecho de que haya mantenido oculta su aflicción durante tanto tiempo solo me obliga a hacerme una pregunta. ¿Qué más ha ocultado este hombre al mundo? No tengo ninguna duda de que conspiró con el asesino en masa Sirius Black y, muy probablemente, incluso lo ayudó a escapar de Azkaban. No creo que sea una exageración decir que estos dos también son responsables del ataque durante la Copa Mundial de Quidditch. Como es mi deber proteger a nuestra sociedad de cualquier persona remotamente peligrosa, ordeno que R.J. Lupin sea arrestado en cuanto lo vean. Si es necesario, se permite la defensa propia, o incluso se recomienda. Una advertencia, queridos lectores. El paradero actual de Remus John Lupin y Sirius Black sigue siendo desconocido, y es posible que ambos estén viviendo juntos en este momento. Es por eso que les aconsejamos que siempre lleven sus varitas con ustedes y permanezcan alerta. Además, si ven a alguno de estos dos hombres, comuníquenlo inmediatamente a los aurores. Para una historia sobre la tragedia de Peter Pettigrew y los Potter, consulte las páginas 9, 10 y 11. Para una historia sobre el asesino en masa Sirius Black, consulte las páginas 5 y 6. Harry puso la copia de El Profeta sobre la mesa frente a él. Su apetito lo abandonó de repente. Se ajustó las gafas antes de suspirar profundamente. ¿De verdad le pagan por escribir esas estupideces?, se preguntó, notando la firma de Skeeter debajo del artículo. Las palabras de Sirius de la noche anterior comenzaron a tener sentido en la mente de Harry en ese momento. Y también se dio cuenta de por qué el profesor Lupin no le había respondido durante los últimos meses. Arrugó su copia de El Profeta. ¿Pasa algo?, le preguntó Neville al ver su extraña reacción ante el artículo que acababa de leer. Solo entonces Harry recordó que no estaba sentado solo en la mesa. Tuvo que admitir que le sorprendió su repentina presencia cuando se unió a él durante el desayuno.
Sacudió la cabeza en respuesta, sin querer explicar en detalle lo que había ocurrido al final de su tercer año. Nada, murmuró Harry, apartando el plato de su boca. Los huevos y el tocino que se había preparado lo miraban acusadoramente, pero su apetito se había reducido a nada después de leer el artículo de Skeeter. Ron estaba diciendo algo hoy, dijo Neville después de unos segundos de silencio. Que estabas hablando con alguien esta noche en la sala común, le informó. Harry puso los ojos en blanco. Sí, apuesto a que dijo que estaba consultando con mi amigo que me ayudó a entrar en el torneo, respondió, pinchando el tocino con un tenedor. Se quedó mirando la carne sin intención de comérsela. Disculpe, dijo Harry después de unos segundos de silencio. Soltó el tenedor, que cayó con un fuerte ruido metálico sobre el plato, y se levantó apresuradamente del banco, dejando a Neville solo. Tomó su copia de El Profeta antes de salir del gran comedor. Sin darse cuenta, sus pies comenzaron a llevarlo al segundo piso, al baño de Myrtle. Echó un vistazo alrededor y se aseguró de que nadie lo seguía. Sin embargo, después de unos segundos, se dio cuenta de que Daphne Greengrass, muy probablemente, lo estaba siguiendo. Después de todo, ella misma había dicho que le gustaría hablar más con él si decidía entrar de nuevo en la Cámara de los Secretos. Sin embargo, la chica de Slytherin no estaba por ningún lado. Encogiéndose de hombros, Harry entró al baño y se acercó al lavabo. Utilizando la lengua Parcel, abrió la entrada, ignorando los comentarios de Myrtle la Llorona. En cuanto el lavabo se hundió, Harry saltó y se deslizó hacia la guarida del basilisco. Lumos, susurró Harry después de aterrizar en el fondo. La punta de su varita se iluminó y una pequeña cámara circular se hizo visible. Había huesos esparcidos por el suelo y cada uno de sus pasos estaba acompañado por un crujido de cráneos de pequeños animales que se rompían bajo sus zapatos. La copia arrugada del Profeta crujía en su mano. Harry atravesó el laberinto, iluminando el camino que tenía frente a él. A diferencia de su primera visita a la cámara, esa vez conocía perfectamente el camino hacia el cadáver del basilisco. Siguió los pasillos tortuosos, girando a la izquierda o a la derecha de vez en cuando, hasta que llegó al final del túnel. El sonido de sus pasos resonó en toda la cámara. En una habitación que por lo demás estaba en un silencio mortal, ese sonido parecía tan fuerte que bien podría despertar a los muertos. Harry miró al gran esqueleto para asegurarse de que no fuera así. Por suerte para él, el basilisco seguía muerto y nada indicaba que eso cambiaría en un futuro próximo. Wingardium Leviosa, Harry pronunció el encantamiento, observando cómo la bola de papel empezaba a levitar sobre el suelo. Incendio, susurró. De la punta de su varita salieron chispas, dirigidas directamente a la copia ya destruida del Profeta. El papel se incendió de inmediato, iluminando la oscuridad que lo rodeaba y proporcionando al menos una cantidad mínima de calor en la cámara. Las llamas bailaron sobre la bola de papel, consumiéndola lentamente. Harry observó cómo el artículo sobre el profesor Lupin y su padrino dejaba de existir lentamente. Deseó poder hacer eso con cada copia del último diario Profeta. Se agachó, envolviendo sus brazos alrededor de sus rodillas para apoyarse. Su mente comenzó a preguntarse cómo era posible todo eso. ¿Por qué el hombre responsable de la muerte de sus padres caminaba libremente y era considerado un héroe? ¿Por qué tenía la orden de Merlín, primera clase, mientras que su padrino y el profesor Lupin tenían que esconderse como criminales, aunque eran inocentes? Resopló enojado, enviando otro incendio al periódico, haciendo que ardiera más rápido. ¿Cómo está sucediendo todo esto a la vez? Se preguntó, limpiándose la cara con las manos. ¿No te gustó el último artículo? Preguntó Daphne a sus espaldas. Un poco a regañadientes, Harry sonrió. Tenía razón al suponer que Greengrass lo seguiría una vez más, aunque no la había visto cuando entró al baño de Myrtle. Podría decirse que sí, murmuró sin darse la vuelta. Sus ojos seguían fijos en la bola de papel destruida. Más que ver, sintió a Daphne agachada a su lado. ¿Por qué? Inquirió, dirigiendo toda la fuerza de su mirada hacia él. Harry cerró los ojos, respirando pesadamente. Un olor a carne podrida y alcantarillas llenó sus fosas nasales. Tosió un par de veces, pero no respondió. ¿Es por lo que Skeeter escribió sobre el profesor Lupin? Insistió. Lentamente, Harry asintió con la cabeza. Fue un montón de tonterías, murmuró Harry, mirando los restos del periódico. ¿Te importaría explicarlo? Insistió Daphne. Quiero decir, si no recuerdo mal, es un hombre lobo no registrado. O, al menos, lo era. Excepto por eso, convino Harry.
Y por la parte de que era amigo de mis padres. ¿Y el de Black? Sí, eso también, murmuró. Pero no es un mortífago. No intentó asesinarme y, sin duda, no ayudó a Sirius Black a llegar hasta mí. ¿En serio? Replicó Daphne. Giró la cabeza para mirarlo. Tenía una ceja levantada. Porque, por lo que recuerdo, se confirmó que el profesor Lupin te había atacado mientras estaba en su otra forma. Eso fue un accidente. No lo hizo a propósito. Y Black también estaba allí, continuó. Harry suspiró profundamente. Snape se dio cuenta. Era el único presente que podía haber dicho algo. Sí, confirmó él, viendo a dónde quería llegar con esto. ¿Y entonces? Preguntó Daphne. Hasta ahora, todo coincide con lo que estaba escrito en el profeta. Entonces dime, ¿por qué crees que era un montón de tonterías? Dijo con su habitual sonrisa burlona. Harry puso los ojos en blanco. Porque Pettigrew está vivo, y él es quien traicionó a mis padres ante Voldemort. Sirius y el profesor Lupin solo querían atraparlo para vengar a mi mamá y papá, respondió en sus pensamientos, pero no se atrevió a decir esas palabras en voz alta. Una cosa era afirmar que el último artículo del profeta era una mentira, pero demostrarlo era algo completamente diferente. Después de todo, era difícil para él, Ron y Hermione creer que Pettigrew está vivo, a pesar de que todos lo han visto en la Casa de los Gritos. ¿Cuánto más difícil sería para Daphne creerlo? No importa, murmuró, negándose a mirarla. No podía poner en peligro a su padrino revelando una información tan vulnerable a alguien que hacía muy poco era un completo desconocido para él. Daphne resopló en respuesta, corrigiendo el cabello que le caía sobre la cara. Se quedaron allí sentados en silencio, observando cómo las llamas terminaban de devorar el periódico. De vez en cuando, un trocito de papel se desprendía de la pelota y caía al suelo. El agua sobre las baldosas apagaba el fuego inmediatamente después del contacto. Lo siento, susurró Harry después de unos minutos de silencio. Una vez más, Daphne giró la cabeza para mirarlo, levantando una ceja en el proceso. ¿Para qué? Por lo que dije ayer, aclaró, rascándose la nuca. Estaba enojado contigo, admitió. Pero luego, después de regresar a la sala común, me di cuenta de que tenías razón, susurró avergonzado. Quiero decir, siempre pensé que eran mis amigos más cercanos, pero ahora, me pregunto si alguna vez los conocí, explicó, haciendo que Daphne asintiera con la cabeza en señal de comprensión. Harry sonrió de repente. Estaban enojados conmigo porque Hermione nos sorprendió estudiando juntos, agregó, ganándose un resoplido de la chica de Slytherin. Ah, la tragedia de un corazón roto, se quejó en tono burlón, poniéndose ambas manos sobre el corazón. Harry no pudo contener la risa. Sacudió la cabeza un par de veces para calmarse un poco. Acepto mis disculpas, Potter, dijo Daphne, lo que hizo que él asintiera con la cabeza en un silencioso gracias. Pero aún así no me gustas, añadió rápidamente. ¿Qué? Preguntó Harry, sorprendido. Sus cejas estaban fruncidas mientras miraba a la chica sin entender nada. ¿Por qué? Daphne giró la cabeza para mirarlo directamente a los ojos. Por descubrir esa poción antes que yo, le informó simplemente. Harry la miró durante unos segundos desconcertado antes de reírse levemente. No tardó mucho en convertirse en una carcajada. ¿Hablas en serio? Preguntó, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Parece que me estoy riendo, Potter. Respondió ella con una pregunta propia, provocando que él riera de nuevo. Lo siento, es solo que, creo que así es exactamente como reaccionaría Hermione, para ser honesto, dijo, sacudiendo la cabeza una vez más. Daphne resopló ante eso, dirigiendo su atención a sus uñas. La sonrisa de Harry se desvaneció lentamente de sus labios al mencionar a su amigo. O más bien, un ex amigo, se corrigió, mirando distraídamente los restos del periódico. La bola que solía ser la copia del Profeta Diario no era más grande que un puño en ese momento. No pasaría mucho antes de que desapareciera por completo. Nunca me has contado lo que pasó aquí, dijo Daphne, rompiendo el silencio al cabo de un rato. Harry parpadeó un par de veces sorprendido. Se dio cuenta de que se había olvidado de la presencia de la chica de Slytherin, demasiado ocupado en sus propios pensamientos. Asintió con la cabeza en señal de acuerdo, rascándose la nuca. Y me gustaría comparar los rumores con tu versión de lo que pasó aquí, añadió. No hay mucho de qué hablar, murmuró, mirando alrededor de la cámara. Los acontecimientos que habían ocurrido un año y medio antes volvieron de repente a su mente. Por supuesto, dijo Daphne.
Y ese cadáver es solo una intrincada decoración de este lugar, comentó, señalando el esqueleto del basilisco. Harry podía oír claramente la burla en su voz. Se rió levemente. ¿Podrías decirme cuáles eran esos rumores en realidad?, sugirió. Creo que nunca los he oído. Quizá excepto el de que se suponía que yo era el heredero de Slytherin, añadió Harry rápidamente. Sí, hemos tenido un debate bastante interesante sobre eso en nuestra sala común, le informó Daphne, provocando que Harry se riera de nuevo. Especialmente después de que revelaste que hablabas Parcel cuando esa serpiente comenzó a acercarse a Fletchley. Pero no fue nada comparado con el hecho de que, algún tiempo después de eso, lo encontraron petrificado, dijo, ganándose un gruñido de Harry. ¿Qué? Querías que te dijera cuáles eran los rumores, así que no te quejes ahora, Potter. Creo que el único en nuestra casa que no creyó que tú estabas detrás de los ataques fue Malfoy, para ser honesta. ¿En serio? Sí, respondió Daphne asintiendo con la cabeza. Debo admitir que creí en esos rumores por un tiempo, pero no duraron mucho. ¿Qué te hizo cambiar de opinión?, preguntó Harry, volviendo la cabeza para mirarla. Daphne se encogió de hombros. El hecho de que Granger también fuera atacada, reveló. No hacía falta ser un genio para darse cuenta de que ella era especial para ti. Y a pesar de que en aquel entonces no te conocía, no estaba dispuesta a creer que fueras tan cabrón como para hacerle algo así a alguien que era tu amigo. Sin embargo, Malfoy tenía una razón diferente. Celos. ¿Celos?, repitió Harry, queriendo asegurarse de haberla escuchado bien. Daphne asintió con la cabeza. Realmente no podía soportar el hecho de que la gente estuviera dispuesta a creer que tú eras el heredero de Slytherin. De alguna manera, le has robado el protagonismo en nuestra casa. Especialmente después de ese duelo entre ustedes dos y de que tu talento oculto saliera a la luz del día, dijo, corrigiendo su cabello. Harry no pudo evitar reírse de nuevo. Realmente eso sonaba como la posible reacción de Malfoy. Entonces, se dijo que tú, Weasley y el profesor Lockhart bajaron aquí y rescataron al más joven de los Weasley. Daphne recitó la versión oficial de los hechos, lo que hizo que Harry pusiera los ojos en blanco con fastidio ante la mención del nombre de Lockhart. Luego, Dumbledore anunció que nuestro querido profesor de defensa contra las artes oscuras sufrió daños tan terribles durante la batalla que tuvo que ser transportado de inmediato a San Mungo, donde reside hasta el día de hoy, requiriendo atención médica constante. ¿Cuánto de la versión oficial coincide con lo que realmente sucedió aquí?, preguntó, girando la cabeza para mirarlo. No mucho, respondió. Cuando nos enteramos de que Ginny había sido llevada aquí, Ron y yo fuimos a buscar al profesor Lockhart para que nos ayudara. Pero cuando llegamos a su oficina, lo encontramos en medio de empaquetar sus cosas. Quería huir lo antes posible. Harry recordó lo que sucedió al final de su segundo año, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Lo obligamos a acompañarnos aquí, y después de llegar a la cámara, trató de obliviarnos. Ron y yo tuvimos mucha suerte, para ser honestos, porque Lockhart intentó usar su varita, que estaba rota. El hechizo salió mal y lo obliviamos a él en lugar de a nosotros. Nos separamos porque el techo del túnel, que conduce más abajo en la cámara, se derrumbó después del hechizo de Lockhart. Ron se quedó atrás e intentó despejar el pasaje mientras yo iba a buscar a Ginny, recordó. Ella estaba tirada allí, dijo, señalando con el dedo el centro de la cámara. Daphne asintió con la cabeza en silencio. Estaba poseída por un extraño diario que tomó control sobre ella, le informó Harry, decidiendo no compartir con el Slytherin el hecho de que era de Voldemort. Creo que el basilisco trataba a Ginny como su propiedad y no iba a dejar que me la llevara de aquí. A juzgar por ese cadáver de allí, supongo que lo has matado, comentó Daphne. Aunque dudo que todo lo que hayas hecho haya sido lanzar un Expelliarmus o un reducto para deshacerte de esa cosa, así que te agradecería que me dijeras cómo has matado a esa bestia. Harry respiró profundamente. No lo hice solo, comenzó, haciendo que Daphne levantara una ceja sorprendida. El Fénix de Dumbledore, Fawkes, me ayudó, le informó Harry después de notar su expresión interrogativa. No sé cómo llegó aquí, pero le arrancó los ojos al basilisco, salvándome de su mirada. Fawkes también trajo consigo la espada de Gryffindor, recordó Harry, preguntándose si Daphne le creía en absoluto. Ella no estaba diciendo nada, y podría significar todo. Tuvo que admitir para sí mismo que esta historia sonaba algo ridícula mientras la contaba. Lo usé para matar al basilisco, y luego, con uno de sus colmillos, apuñalé el diario maldito, liberando a Ginny de lo que fuera que la estaba reteniendo.
Eso es todo, terminó, encogiéndose de hombros. Daphne asintió con la cabeza un par de veces. Creo que me has ocultado algo, Potter, comentó después de un momento de silencio. Pero aún así aprecio tu honestidad, añadió rápidamente antes de que Harry pudiera decir algo en respuesta. Quiero decir, toda la historia suena ridícula, confirmó sus preocupaciones, lo que hizo que Harry pusiera los ojos en blanco. Hasta el punto de que dudo que alguien esté lo suficientemente loco como para improvisar, así que eso solo deja una posibilidad. Realmente sucedió, aclaró Daphne. Pero aún espero que me cuentes toda la historia algún día, añadió. Tal vez, respondió, suspirando con fuerza. Se puso de pie, estirando las piernas y la espalda que le dolían por haber permanecido en esa posición incómoda durante tanto tiempo. Daphne imitó sus movimientos. La pequeña bola que solía ser su copia del profeta se quemó por completo, dejando muy pocos residuos y cenizas. Entonces, ¿me ocultaste algo?, comentó Daphne. ¿Y me contarías todo sobre tu pasado si te lo pidiera?, replicó Harry, mirándola interrogativamente. No te ofendas, Grendras, pero aún eres poco más que una desconocida para mí, y hay cosas que no les he contado ni siquiera a Ron y Hermione, dijo, estirando la espalda de nuevo. Daphne asintió con la cabeza lentamente. Tienes razón, comentó. Entonces, al parecer, tendré que esperar a que empieces a confiar en mí. Menos mal que soy paciente. Harry resopló levemente. Por favor, recuérdame, ¿por qué de repente estás tan interesado en mí? Después de todo, no hemos hablado en 3 años. Ya te lo he dicho, eres un misterio que me gustaría resolver, respondió ella encogiéndose de hombros. Considéralo una curiosidad mía. Harry resopló de nuevo. ¿Nadie sospechará de tu desaparición tan repentina?, preguntó, cambiando de tema de repente. Quiero decir, estoy bastante seguro de que mi ausencia allí arriba ya ha sido notada, aclaró. La gente está bastante acostumbrada a que yo sea una solitaria, así que no creo que a nadie le moleste que desaparezca por un corto período de tiempo, respondió Daphne, cruzando los brazos sobre el pecho. Creo que solo se darían cuenta si falto a una clase, añadió. Harry la miró con una pequeña sonrisa. Este día se está volviendo cada vez más extraño, comentó, ganándose una mirada de sorpresa de la chica de Slytherin. Es la segunda o tercera vez hoy que la infame reina del hielo ha dicho un chiste, aclaró. Daphne lo miró con enojo, soltando un grito de indignación justificada. ¿Me he reído, Potter?, replicó ella, sin dejar de mirarlo con enojo. Harry se rió entre dientes en respuesta, sacudiendo la cabeza. No, pero me hiciste reír, respondió. Y, hasta donde yo sé, eso es una definición de broma. Tendré más cuidado la próxima vez, comentó, dirigiéndose hacia la salida de la Cámara de los Secretos. ¿Vas a contarme qué te molestó tanto del artículo de hoy en El Profeta?, preguntó, cambiando de tema de repente, con la esperanza de pillarlo desprevenido. No, respondió Harry inmediatamente, siguiéndola hasta la salida. Daphne resopló en respuesta y aceleró el paso.